Si alguna vez sentiste que tu vida es como construir algo grande sobre terreno inestable, entonces esta historia es para ti, porque Tenochtitlan no nació en una pradera fértil, ni con ventajas fáciles. Nació en un islote de lodo, rodeado de agua, con un pueblo que venía de años de cansancio, rechazo y supervivencia, y aún así, levantaron una de las ciudades más asombrosas de la historia humana. Hoy vamos a recorrer la historia completa de Tenochtitlan, como si estuviéramos caminando juntos por sus calzadas, mirando sus canales, escuchando el ruido del mercado y sintiendo el peso de cada decisión que los llevó de ser forasteros a convertirse en imperio. Porque esto no es solo historia antigua, es la historia de lo que pasa cuando te empujan al margen y decides convertir el margen en tu centro. Y aquí toca la herida que muchos entendemos, la sensación de no encajar, de tener que demostrar el doble, de sentir que el mundo ya está ocupado por otros y que para ti no queda espacio. Eso mismo vivieron los mexicas, los expulsaron, los subestimaron, los empujaron hacia el pantano, creyendo que ahí se acabarían. Pero la solución y la lección fue otra. En vez de rendirse, aprendieron a dominar el agua, a crear tierra donde no la había, a organizarse, a construir su identidad y su poder paso a paso. Y cuando el destino golpeó con guerra, traición y enfermedad, la historia nos deja algo que todavía hoy se siente. La grandeza no se mide solo por lo que construyes, sino por lo que eres capaz de sostener cuando todo se tambalea. Así que quédate conmigo, porque al final de este video no solo vas a conocer cómo nació, creció y cayó Tenochtitlan, vas a entender por qué su historia sigue viva debajo de la ciudad moderna y por qué su mensaje todavía puede darte fuerza cuando sientes que estás luchando contra un mundo demasiado grande. Antes de empezar con la historia completa de Tenochtitlan, haz algo rápido. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí contamos historias completas, en orden, con detalles que te hacen ver cada escena. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué te intriga más de Tenochtitlan? ¿Cómo nació sobre el agua o cómo cayó en el sitio de 1521? Empezamos. 1. Antes de Tenochtitlan, el gran valle y el lago que lo dominaba, antes de que Tenochtitlan existiera, antes de que alguien imaginara una capital levantada sobre el agua, la Cuenca de México ya era, por sí sola, un mundo completo. Imagínatelo como un enorme tazón natural rodeado de montañas. Al amanecer, la neblina se queda atrapada ahí dentro, el aire huele a humedad y a tierra fresca, y en el centro brilla un sistema de lagos que lo decide todo. Porque aquí la clave es esa, el agua mandaba. No era un solo lago, sino varios conectados, como piezas de un mismo cuerpo, y en medio de todos, el más grande y el más determinante, el lago de Texcoco. En algunas zonas sus aguas eran más salobres y eso ya te dice algo importante. Este no era un paisaje fácil. Era hermoso, sí, pero exigente. El que aprendía a dominarlo podía volverse poderoso. El que no, se hundía, literal y políticamente. Y alrededor del agua, la vida se organiza de una manera que hoy cuesta imaginar. Canoas moviéndose como si fueran calles, redes de pesca, juncos y carrizos, pequeñas embarcaciones cargando maíz, frijol, chile, calabaza, sal, herramientas. En las orillas, pueblos y ciudades-estado se miran entre sí con atención, aliados hoy, rivales mañana, porque este valle no era un vacío esperando ser ocupado, ya tenía dueños, rutas, mercados, jerarquías y memorias antiguas. De hecho, la Cuenca de México cargaba una historia larga. Mucho antes de los mexicas, la región había visto grandes centros urbanos y épocas de esplendor y caída. Eso deja huellas, caminos conocidos, tradiciones políticas, prestigio asociado a ciertos linajes y una idea que se respira en el ambiente. Aquí el poder no se regala, se disputa. Y mira el mapa mental.
Al fondo, montañas altas como murallas. En el horizonte, volcanes que no son decoración, sino presencia viva. En ciertos días claros parecen vigilar el valle. Esa geografía crea un efecto inevitable. Todo se concentra aquí. El comercio llega, las migraciones llegan, los conflictos llegan. Este lugar es un imán, por eso el lago era más que paisaje, era una fortaleza natural. Si tú controlabas los pasos, los embarcaderos, las zonas de cultivo y las rutas del agua, controlabas la economía. Y si controlabas la economía, podías sostener ejércitos, exigir tributos, imponer respeto. En otras palabras, el lago era una autopista y también un muro defensivo. Ahora imagina la tensión. Distintos pueblos viviendo alrededor y dentro de ese sistema lacustre, cada uno con su identidad, sus dioses, sus intereses. Nadie quiere que otro crezca demasiado. Nadie quiere que le cierren el acceso al agua, a las rutas, al mercado. Y aún así, el valle necesita equilibrio, porque todos dependen del mismo corazón líquido. Y en medio de ese mundo ya organizado, ya competitivo, ya lleno de historia, ocurre algo que cambia el guión. Aparece un pueblo recién llegado. No llegan como reyes, llegan como forasteros. Gente que viene caminando desde lejos, con hambre, con cansancio, con una fe intensa en señales y con una ambición que todavía no se nota del todo. Todavía no se llaman dueños de nada. Todavía no tienen ciudad, pero ya traen algo peligroso. La convicción de que su historia no será pequeña. Y justo ahí, en ese valle lleno de lagos y tensiones, empieza el siguiente paso. La peregrinación mexica y la búsqueda de una señal que les cambie la vida. 2. La peregrinación mexica, salir sin mapa y vivir de señales. Ahora, con ese valle ya lleno de pueblos, rutas y tensiones, imagina lo que significa llegar desde afuera. Porque los mexicas no entran a la Cuenca de México como una potencia, entran como un grupo en movimiento, sin una ciudad propia, sin tierras aseguradas y con algo que hoy puede sonar extraño, pero que en su mundo era totalmente real: vivir guiados por señales. Y aquí es importante decirlo con honestidad histórica. Cuando hablamos del origen en Aztlán y de la orden de caminar, entramos en una mezcla de memoria, tradición y relato sagrado que ellos mismos transmitieron. No es un mapa moderno, ni un diario exacto como los que escribiría un europeo siglos después. Es más bien una memoria colectiva que dice: salimos de un lugar de origen y caminamos porque nuestros dioses nos empujaban hacia un destino. Imagínate esa escena. No hay carreteras, no hay fronteras con letreros, no hay brújula como la entendemos hoy. Hay rutas de tierra, montes, cambios de clima, noches frías, hambre, cansancio y una estructura social que necesita mantenerse unida para no romperse. La gente camina con lo que tiene: herramientas, mantas, alimentos cuando se puede y sobre todo con lo más importante para ellos: sus símbolos religiosos, su identidad. Porque un pueblo que migra puede perderlo todo, excepto la idea de quién es. En muchos relatos mexicas aparece la figura de sacerdotes y líderes interpretando señales: un ave, un sitio, un sueño, un presagio, algo que les dice: aquí no, todavía no, sigue. Y eso cambia el ritmo de la vida, porque no viajas solo por comodidad, viajas por obediencia. Debe haber sido desesperante a veces llegar a un lugar, empezar a adaptarse y de pronto la conclusión es: no era aquí. Volver a levantar campamento, volver a caminar, volver a sobrevivir. Y sobrevivir en esa época no era romántico, era práctico y duro. Significaba aprender a negociar con grupos más fuertes, trabajar como aliados o mercenarios, ofrecer servicios militares a cambio de comida y permiso para quedarse, y aceptar humillaciones. Porque cuando eres recién llegado, la pregunta que todos te hacen, aunque no te la digan en voz alta, es: ¿qué vienes a quitarme? Y esa desconfianza
se siente en la piel. Piensa también en el choque cultural. El centro de México ya tenía pueblos con historia, linajes, prestigio, ciudades establecidas. Para un grupo migrante, conseguir un lugar era como intentar entrar a un sistema cerrado. A veces te dejan quedarte, pero en las orillas. A veces te toleran, pero con tributo. A veces te usan y cuando ya no les sirves, te empujan fuera. Y eso, repetido muchas veces, va formando carácter. Te vuelve resistente, pero también te vuelve ambicioso. Porque llega un punto en que dices, no quiero vivir pidiendo permiso para existir. Y mientras todo eso pasa, la idea central no se suelta. La señal todavía está pendiente. O sea, el viaje no es solo geográfico, es psicológico. Cada día de caminata refuerza una convicción. Si aguantamos un poco más, algo va a cambiar. Esa expectativa es poderosa, une al grupo, evita que se disuelva, les da un porqué cuando el cuerpo ya no quiere. Entonces, cuando finalmente se acercan al gran valle de lagos del que hablamos en el tópico 1, no llegan a conocer. Llegan con una mezcla rara de emociones. Esperanza, nervios, hambre, desconfianza y una intuición de que ese paisaje enorme, con agua en el centro y montañas alrededor, no es un sitio cualquiera, es un tablero donde se juega el poder. Y ahí termina este tramo. Los mexicas están a punto de entrar en una zona ya ocupada y controlada por otros, donde cada pedazo de tierra tiene dueño, cada ruta tiene guardias, cada alianza tiene historia. Y la gran pregunta, la que abre el siguiente tópico, es directa. ¿Cómo se instala un pueblo forastero en el lugar más disputado del valle sin que lo aplasten y sin renunciar a su destino? 3. Llegar como forasteros. El precio de entrar a un valle ya ocupado. Entonces, después de esa peregrinación larga, dura y cargada de señales, los mexicas por fin miran la cuenca de México y lo primero que entienden es esto. Aquí no hay espacio libre. Aquí, cada orilla tiene dueño, cada ruta tiene vigilancia, cada ciudad tiene aliados y enemigos. Y cuando eres un pueblo recién llegado, no te preguntan ¿qué sueñas? Te preguntan ¿qué vales? Porque en ese valle, sobrevivir no era cuestión de buenas intenciones, era cuestión de posición, de protección, de poder. Imagínate la escena. Un grupo que viene de lejos, con familias, con pocos recursos comparado con las ciudades asentadas, entrando a un mundo donde ya existen Altepetl, ciudades-estado, con tradición, templos, mercados, guerreros entrenados. Los miran como a gente de afuera, como chichimecas en el sentido de nómadas o recién llegados. Y esa etiqueta pesa, porque significa no tienes prestigio, no tienes linaje reconocido aquí, no tienes territorio estable. Así que los mexicas hacen lo que muchos pueblos han hecho en la historia cuando llegan sin tierra. Se vuelven útiles, se ofrecen como trabajadores, como cargadores, como soldados, se adaptan rápido, aprenden a leer el juego político, quién manda en qué zona, quién está creciendo demasiado, quién necesita guerreros. Y ahí aparece una realidad incómoda pero decisiva. Para quedarse, primero hay que servir a alguien. En estos años, las fuentes hablan de intentos de asentamiento y de conflictos con pueblos establecidos. Uno de los episodios más recordados es su estadía en Chapultepec, un lugar estratégico por sus manantiales, pero justo por eso era peligroso. El agua es vida, y donde hay agua, hay disputa. Los mexicas intentan establecerse, organizarse, levantar un espacio propio, pero se vuelven un objetivo, y cuando los poderes del valle deciden que estorban, la respuesta no es diplomática, es fuerza, expulsión, castigo. Para un grupo frágil, eso es devastador. Perder refugio, perder gente, perder seguridad. Y aquí viene algo que define su mentalidad. No se rinden. En vez de desaparecer, se reorganizan. Siguen moviéndose dentro del valle como quien busca una grieta en una muralla. Un lugar donde nadie quiera vivir. Y donde, por eso mismo,
te dejen estar. Es entonces cuando aparece otra etapa clave, su relación con Colhuacán, una ciudad con prestigio, asociada a tradiciones antiguas del valle. Para los mexicas, acercarse a un centro con nombre era importante, porque no era solo sobrevivir, era empezar a construir legitimidad. Ya no basta con existir. Necesitan ser reconocidos como un pueblo con derecho a estar ahí. Según los relatos tradicionales, terminan asentados en una zona marginal como Tizapan, un lugar descrito como duro, lleno de terrenos complicados, incluso con animales peligrosos. Y aquí la imagen es muy clara, los mexicas, literalmente, viviendo donde otros no quieren vivir. Pero en vez de verlo como maldición, lo convierten en entrenamiento. Aprenden a dominar el terreno, a resistir, a sacar alimento de lo difícil. Eso suena simple, pero es lo que hace crecer a un pueblo. Cuando tu vida entera es una escuela de resistencia, el miedo empieza a obedecerte a ti. Ahora, en el corazón de esta etapa ocurre un quiebre decisivo, porque la política del Valle no se juega solo con guerras, también se juega con símbolos religiosos y alianzas. En una versión muy conocida de la tradición, los mexicas piden a Culhuacán una princesa para integrarla a su culto como parte de un acuerdo. Pero el desenlace se vuelve un escándalo. El ritual mexica, interpretado desde afuera como una afrenta insoportable, provoca furia, ruptura y persecución. Lo que pudo ser una puerta hacia la aceptación se convierte en una razón para expulsarlos con más fuerza. Y ahí tú entiendes algo. Ellos no estaban solo buscando un lugar, estaban chocando con un sistema de poder donde un error simbólico podía costarte la vida. Así de delicado era todo. Entonces llega el momento más visual de este tramo. Los empujan hacia el lago, hacia las zonas pantanosas, hacia los carrizales, hacia las islas pequeñas y el lodo. A los ojos de los grandes señores del valle, eso era como decirles: vayan a vivir donde nadie pueda vivir. Pero para los mexicas, sin que nadie lo vea todavía, eso empieza a sonar como oportunidad. Porque si el valle está ocupado, tal vez su destino no está en la tierra firme, tal vez está sobre el agua. Y así, casi sin darse cuenta, la persecución los va guiando al lugar exacto donde el siguiente tópico explota como una escena inolvidable. Un islote, un lago y la señal que por fin convierte a un pueblo errante en una ciudad destinada a cambiar la historia. Tenochtitlan. 4. La señal y la fundación. 1325, un islote y el comienzo imposible. Y ahora sí, después de ser empujados hacia el lago, después de vivir como forasteros y de entender que en tierra firme siempre habría alguien con más fuerza para expulsarlos, los mexicas llegan al lugar que, para cualquier otro, parecía una broma cruel del destino, un islote pantanoso en el lago de Texcoco. Barro bajo los pies, carrizos hasta la cintura, agua alrededor y el aire húmedo pegándose a la piel como una manta pesada. Pero aquí ocurre el giro que cambia todo, porque los mexicas no estaban buscando un buen terreno, estaban buscando una señal. Según la tradición registrada en códices y crónicas indígenas posteriores, la orden era clara: caminar hasta encontrar el sitio marcado por su dios tutelar, Huitzilopochtli, y la imagen se vuelve casi cinematográfica. El grupo deteniéndose, mirando el islote, y de pronto, ahí, donde nadie pensaría fundar una ciudad, aparece el símbolo esperado: un águila posada sobre un nopal, un cactus, creciendo en medio del agua, sobre una roca. En algunas representaciones más tardías se añade la idea de la serpiente, pero lo central es el mensaje: aquí es. Imagínate el impacto emocional de ese momento. No es solo qué bonito, es el final de una vida de caminar. Es el fin de dormir con miedo. Es la respuesta a generaciones de incertidumbre. Un pueblo entero diciendo: por fin dejamos de pedir permiso. Ahora vamos a levantar algo nuestro. Y entonces llega el acto decisivo.
1325, la fecha que la tradición mexica conserva como el inicio formal de Tenochtitlan. Y el nombre ya trae una carga simbólica. Se asocia al nopal, tuna, y a la idea de un lugar fundado sobre piedra, como si el mensaje fuera: aunque estemos en lodo, vamos a convertir esto en firmeza. Ahora no pienses en una gran capital de un día para otro. El primer Tenochtitlan no es un palacio, es supervivencia organizada. Lo primero es marcar territorio, delimitar espacios, levantar viviendas sencillas, armar pasarelas de madera, identificar dónde el suelo cede y dónde aguanta. Y lo más importante, levantar un centro sagrado, aunque sea pequeño al inicio. Porque en Mesoamérica, una ciudad nace de dos cosas a la vez: comida para el cuerpo y un corazón espiritual que le da sentido. La dificultad técnica era brutal. Estás en un islote. El suelo es blando, el agua del lago en muchas zonas es salobre. Cómo construyes, cómo cultivas, cómo te defiendes. Y aquí nace esa identidad que después el mundo admiraría. Los mexicas empiezan a ganarle terreno al lago, clavando estacas, rellenando con lodo, piedra, vegetación, creando plataformas. No es magia, es trabajo duro, repetido todos los días, durante años. Y mientras construyen, también piensan como estrategas, porque aunque parezca frágil, una isla tiene una ventaja enorme: defensa natural. No cualquiera puede entrar. Las canoas se vuelven caballos del agua. Las rutas se controlan y el lago, que antes parecía castigo, se convierte en muralla. Es casi irónico. Los mismos pueblos que los empujaron al lodo creían haberlos condenado, pero en realidad los habían empujado hacia una fortaleza. Y desde ese islote, los mexicas empiezan a mirarlo todo con otros ojos: las orillas, las ciudades vecinas, las calzadas posibles, los recursos. Ya no están huyendo, están planeando. Y así termina este tópico con una idea poderosa. Tenochtitlan nace como una apuesta imposible, como una ciudad que nadie habría fundado por comodidad, pero que fue fundada por convicción. Y justamente por eso, lo que viene en el siguiente paso no es crecer un poquito. Lo que viene es aprender a hacer tierra donde había agua, producir comida en un entorno difícil y convertir un asentamiento precario en una ciudad viva. Porque ahora que la señal ya se cumplió, empieza lo más duro: construir una ciudad que se sostenga. 5. Construir tierra sobre agua, chinampas, canales y disciplina diaria. Y ahora viene la parte que a mí me parece más impresionante de Tenochtitlan, porque una cosa es fundar una ciudad por una señal y otra muy distinta es hacer que esa ciudad no se hunda, no pase hambre y no se descontrole. Aquí es donde el sueño se vuelve trabajo. Trabajo diario, trabajo organizado, trabajo inteligente. Piensa en el reto. Estás en un islote, rodeado de agua, con suelo blando. Si construyes mal, se hunde. Si no produces comida, dependes de otros. Si no controlas el agua, te inundas o te quedas sin agua buena para beber. Entonces, los mexicas hacen algo que cambia la historia del valle. Convierten el lago en su aliado. Y lo hacen con una idea simple pero genial: crear tierra donde no la había. Las chinampas, el milagro agrícola hecho a mano. Las chinampas no eran jardines flotantes, mágicos, como a veces se dice en tono romántico. Eran sistemas agrícolas construidos con método. Se clavaban estacas para marcar un rectángulo, se entretejían ramas, se rellenaba con lodo del lago y materia vegetal. Y así nacía una parcela elevada, fértil, con agua alrededor. Y aquí está lo poderoso: el lodo del lago era riquísimo. Eso hacía que las chinampas fueran muy productivas. Mientras otros dependían de tierras lejanas, Tenochtitlan empieza a producir alimentos cerca, en una red de parcelas y canales. Imagina el amanecer: canoas pasando lentamente, gente cortando verduras, maíz creciendo en hileras, flores, chiles.
Y todo eso sostenido por un equilibrio delicado entre agua y tierra, los canales, calles líquidas y control del movimiento. En Tenochtitlan, el agua no era un obstáculo, era la avenida principal. Los canales funcionaban como calles, las canoas llevaban comida, materiales de construcción, leña, herramientas, gente, y eso cambia toda la lógica urbana. El tráfico se mueve en silencio, con remos, como si la ciudad respirara con el ritmo del agua. Pero ojo, para que eso funcione, necesitas reglas. No puedes dejar que el agua se convierta en caos, y ahí aparece la disciplina diaria. Limpiar canales, mantener bordes, reparar pasarelas, organizar embarcaderos. Una ciudad así no se sostiene con inspiración, se sostiene con mantenimiento. Levantar la ciudad, estacas, piedra, barro y paciencia. Al mismo tiempo, la ciudad crece físicamente. Casas, templos, plazas, espacios comunitarios, todo se levanta reforzando el suelo. No era un proceso de un año y listo, era acumulación, mejorar plataformas, ampliar barrios, rellenar más, afirmar más. Cada generación dejaba una capa más de ciudad, como si Tenochtitlan se construyera a sí misma por etapas. Y mientras tanto, la gente aprende a vivir con dos realidades a la vez. El lago puede alimentar, con pesca, aves acuáticas, plantas útiles. El lago también puede castigar con cambios de nivel, corrientes, inundaciones, si no se maneja bien. Organización social. Sin orden, la isla colapsa. En una ciudad tan frágil, la organización era cuestión de vida o muerte. Los barrios, Calpulli, ayudaban a repartir trabajo, tierras, obligaciones. Había tareas comunes, autoridades locales y una idea muy clara. Si no cumples, no es solo tu problema, afecta a todos. Porque si un canal se tapa, se daña una ruta. Si una chinampa se abandona, baja la comida. Si una pasarela se rompe, se corta el paso. Y así, casi sin darte cuenta, entiendes lo que está pasando de fondo. Tenochtitlan deja de ser un asentamiento valiente y se convierte en un sistema urbano y agrícola que crece con lógica propia. El resultado, de refugio precario a ciudad que empieza a imponerse. Al final de este tópico, la imagen ya cambió. Los mexicas ya no son los que huyeron al pantano. Ahora son los que están logrando lo imposible, hacer prosperidad sobre el agua. Y cuando un pueblo demuestra que puede alimentarse, moverse y crecer en un lugar donde otros no podían, empieza a ganar algo más valioso que la tierra: respeto. Y ese respeto abre la puerta al siguiente paso, casi inevitable. Si ya puedes sostener una ciudad, ahora necesitas algo más para sobrevivir en el valle. Alianzas, comercio y una rivalidad que va a marcarlo todo, porque la isla no va a estar sola por mucho tiempo. Si esta historia ya te está atrapando, te pido un favor rápido. Deja un me gusta ahora, porque eso le dice a YouTube que este contenido vale la pena y hace que más gente descubra la historia completa de Tenochtitlan. Y dime en los comentarios, ¿qué te impacta más? ¿La ingeniería de las chinampas y calzadas o la política y las alianzas que construyeron el imperio? 6. La ciudad hermana, Tlatelolco y el corazón comercial del lago. Y justo cuando Tenochtitlan empieza a dejar de ser un asentamiento valiente para convertirse en una ciudad que se sostiene, con chinampas produciendo, canales funcionando y barrios organizados, ocurre algo muy humano, muy típico de la historia. Cuando una comunidad crece, también aparecen diferencias internas. No todos quieren lo mismo, no todos tienen el mismo liderazgo y no siempre es fácil convivir apretados en una isla que, por más que la amplíes, sigue teniendo límites. De esa tensión nace una hermana de Tenochtitlan, Tlatelolco, fundada por un grupo mexica que se separa y decide levantar su propio Altepetl, su propia ciudad-estado en la parte norte de la misma isla. Imagínate lo que eso significa. No es que se vayan a otro continente, se instalan a pocos pasos, compartiendo el mismo lago, el mismo aire húmedo, las mismas canoas,
pero con autoridad propia. Es como si dos hermanos construyeran casas en el mismo terreno. Se parecen, se entienden, y aún así compiten. Y aquí viene lo que convierte a Tlatelolco en una pieza clave, su vocación comercial. Porque si Tenochtitlan está creciendo como centro político y religioso, Tlatelolco empieza a latir como centro de intercambio. Y en Mesoamérica, el comercio no era un detalle, era poder. Ahora, imagina el mercado como si estuvieras ahí, parado en el borde de una gran plaza. No pienses en un puestito, piensa en un espacio donde el ruido es constante, voces regateando, pasos, canoas llegando con mercancía, ollas chocando, niños corriendo, vendedores llamando, el olor mezclado de maíz cocido, chile, cacao, pescado, flores frescas. Ese mercado, el Tianquistli, se convierte con el tiempo en el más famoso del valle. ¿Y qué se vendía? De todo. Alimento, maíz, frijol, chile, calabaza, tomate, tamales, sal, pescado, aves, miel, hierbas medicinales, cerámica, herramientas, obsidiana cortante, algodón, mantas, cuerdas, sandalias, plumas finas, piedras verdes muy valoradas y productos que venían de regiones lejanas, como si el mercado fuera un mapa vivo de Mesoamérica, porque cada objeto te contaba de dónde venía y qué ruta había cruzado para llegar. Y no era un caos sin reglas. Estos mercados funcionaban con orden. Había zonas para ciertos productos, normas de intercambio y autoridades que vigilaban que no hubiera fraude. En muchos lugares de Mesoamérica, además, los mercados tenían ritmos, días normales y días más grandes, como un pulso que se repetía. Eso hacía que la ciudad entera supiera cuándo se llena el corazón y cuándo se calma. Aquí entra un personaje social importantísimo. Los pochtecas, comerciantes especializados que viajaban lejos, negociaban y traían mercancías raras. Pero no eran solo vendedores. Su movimiento también conectaba información, alianzas, contactos. En un mundo donde el poder se construye con redes, los comerciantes eran como venas que llevaban no solo objetos, sino noticias. Y mientras Tlatelolco se fortalece por el comercio, Tenochtitlan también se beneficia, porque todo está conectado. Las chinampas alimentan, los canales transportan, los barrios organizan producción y el mercado distribuye. Es una especie de máquina urbana creciendo sobre el lago. Pero claro, cuando dos ciudades vecinas crecen al mismo tiempo, la pregunta aparece sola. ¿Quién manda más? ¿Quién controla más rutas? ¿Quién atrae más tributo, más prestigio, más respeto? Entonces, sin romper todavía, se empieza a sentir esa tensión silenciosa. Cooperación por necesidad y competencia por ambición. Y esa tensión con los años va a influir en decisiones políticas, en alianzas y en choques que marcarán el futuro de la isla. Y así, el paso al siguiente tópico es natural. Una ciudad que se vuelve centro económico necesita un gobierno más claro, líderes reconocidos y legitimidad. Porque cuando la riqueza empieza a circular, también crecen las disputas y el valle no perdona a los que no saben organizar el poder. 7. Nace el gobierno. Tlatoanis, alianzas y la necesidad de legitimidad. Y aquí pasa algo muy lógico. Cuando una ciudad deja de ser campamento y empieza a volverse metrópoli, ya no basta con sobrevivir. Necesitas orden, necesitas autoridad, necesitas alguien que pueda tomar decisiones sin que el barrio de al lado diga, yo no obedezco, porque Tenochtitlan crece sobre el agua. Pero si crece sin un mando claro, se rompe por dentro. Imagínate la escena. Barrios, calpulli organizados, canales llenos de canoas, chinampas produciendo, y al mismo tiempo discusiones sobre tributos, defensa, justicia, distribución de trabajo, ceremonias. Es el momento en que un pueblo entiende, para durar hay que gobernar. De jefes de grupo a un rostro oficial. El Tlatoani. En la tradición política nahua,
El gobernante recibe un nombre que lo dice todo: Tlatoani, el que habla. No es solo un jefe militar, es la voz pública de la ciudad, el que representa a Tenochtitlan frente a otras ciudades-estado, el que negocia, el que manda, el que organiza la guerra y también las obligaciones internas. Pero ojo, el poder no se sostiene solo con fuerza. En la Cuenca de México, donde muchas ciudades tenían linajes antiguos y prestigio, una pregunta era decisiva: ¿quién eres tú para mandar aquí? Porque Tenochtitlan era joven, y en un mundo donde el prestigio importaba tanto, una ciudad nueva necesitaba pasaporte político, legitimidad. La legitimidad no se inventa, se construye con alianzas y linajes. ¿Y cómo se construye legitimidad en ese valle? Con dos cosas principales. Uno, matrimonios y alianzas con linajes prestigiosos. Los mexicas entienden que si logran conectar su liderazgo con casas nobles reconocidas, por ejemplo, relacionadas con Culhuacán y las tradiciones antiguas del valle, entonces ya no son recién llegados. Empiezan a verse como parte del sistema. 2. Reconocimiento externo. No basta con que tú te proclames importante, necesitas que otros te traten como importante, y eso se gana con diplomacia, tributo, servicio militar y paciencia. Por eso, cuando se habla del establecimiento de la dinastía, aparece una figura clave: Acamapichtli, considerado en muchas fuentes como el primer tlatoani formal de Tenochtitlan, hacia 1375. Su elección no es casual, se le vincula con linajes nobles que daban a la ciudad un apellido político. Es como si Tenochtitlan dijera: sí, somos nuevos, pero ya estamos conectados con la sangre que aquí se respeta. Gobernar una ciudad-lago, autoridad y vida diaria. Ahora imagina lo que significa gobernar Tenochtitlan en esa etapa. No es un rey sentado en un trono de oro todo el día. Es alguien que tiene que mantener un equilibrio constante, organizar trabajo comunitario para sostener canales y chinampas, asegurar que haya orden en los barrios, manejar relaciones con vecinos más poderosos y al mismo tiempo sostener el centro sagrado, porque la religión también era política. Unir a la gente alrededor de ceremonias comunes ayudaba a mantener identidad y cohesión. Y en ese gobierno también hay jerarquías: nobles, pipiltin, gente común, macehualtin, guerreros que ganan prestigio, sacerdotes con influencia. El poder se va volviendo una red: consejo, líderes de barrio, mandos militares. No todo depende de una sola persona, pero el tlatoani es el rostro y el timón. Los siguientes tlatoanis y la consolidación. Después de Acamapichtli, la ciudad sigue consolidándose con otros gobernantes tempranos como Huitzilihuitl y Chimalpopoca. Y aquí se nota la estrategia: fortalecer la ciudad por dentro, sí, pero sobre todo no provocar una guerra imposible con los poderes dominantes del valle. Porque Tenochtitlan todavía no es la dueña del tablero. Todavía está aprendiendo a jugar, y mientras esa dinastía crece, la ciudad se vuelve más ambiciosa. Más población, más necesidad de recursos, más importancia del comercio. Y entonces llega la realidad que conecta directo con el siguiente tópico. En la Cuenca de México, si eres joven y estás creciendo, inevitablemente quedas bajo la sombra de una potencia mayor. Y esa potencia, en esos años, tenía un nombre que se sentía como una pared delante de cualquier aspiración: Azcapotzalco, el gran poder tepaneca. Así que el siguiente paso de la historia es casi inevitable. Tenochtitlan, ya con gobierno y dinastía, va a tener que sobrevivir y aprender bajo dominio ajeno, pagando tributo y haciendo política con cuidado, hasta que un día decida romper la cadena. 8. Bajo la sombra de Azcapotzalco. Aprender a sobrevivir pagando tributo. Y aquí entramos en una etapa que, si te soy sincero, parece menos épica a primera vista.
pero es donde Tenochtitlan aprende a volverse peligrosa. Porque ya tienes ciudad, ya tienes gobierno, ya tienes canales, chinampas, mercado cerca, pero todavía te falta lo más duro: reconocimiento real en un valle donde el poder no lo decide la belleza de tu templo, sino quién puede obligarte a inclinar la cabeza. Y en esos años, el nombre que pesa como una sombra enorme sobre la cuenca de México es Azcapotzalco, la gran potencia tepaneca. Imagínate Azcapotzalco como un centro de mando. No solo una ciudad, sino una red de influencia. Alianzas, guerras, tributos, presión política. Para muchos altepetl del valle, Azcapotzalco era lo que hoy llamaríamos la autoridad de facto. Y cuando una potencia así te mira, tú tienes dos opciones: te destruye o te integra como subordinado. El tributo, la rutina que te recuerda quién manda a Tenochtitlan, en esta fase paga tributo. Y no pienses en una monedita simbólica. El tributo era una forma de control: productos, trabajo, materiales, incluso participación militar. Y la escena es muy visual. Canoas saliendo de la isla cargadas, hombres caminando con bultos, registros de lo entregado y ese sentimiento silencioso de humillación. Estamos creciendo, pero todavía no somos libres. Porque el tributo no solo alimenta a Azcapotzalco, también le dice al valle: ellos están bajo mi techo. Ser útiles para sobrevivir, guerra como moneda política. Ahora, aquí viene la parte clave. Los mexicas no se quedan llorando por su condición. Hacen lo que ya habían aprendido como forasteros. Se vuelven indispensables. Azcapotzalco necesitaba guerreros para mantener su dominio. Y Tenochtitlan se convierte en un aliado subordinado que participa en campañas, que aporta fuerza, que gana reputación. En un mundo donde el prestigio militar abre puertas, esto es una escuela brutal. La ciudad aprende estrategia, disciplina, logística, jerarquías de mando. Aprende a moverse como ejército organizado. Y ojo con esto: cuando un pueblo pelea por otro, aprende el arte de la guerra. Pero también aprende algo más oscuro. Aprende dónde está el punto débil del amo, Tezozomoc, y el equilibrio incómodo. Las fuentes hablan del gran líder tepaneca, Tezozomoc, como figura central de esa hegemonía. Y bajo su dominio, Tenochtitlan vive una especie de equilibrio, subordinación, sí, pero también oportunidades políticas. En esos años, la diplomacia se vuelve arma. Hay alianzas, matrimonios políticos, acuerdos que pueden aliviar cargas o abrir espacios. Tenochtitlan no se mueve como un rebelde impulsivo, se mueve como alguien que espera el momento correcto, porque rebelarse demasiado pronto es suicidio. Entonces la ciudad crece, pero crece con cuidado, como quien agranda una casa sin hacer ruido para que el dueño del barrio no se moleste. La tensión que se acumula, resentimiento y ambición. Pero el problema de vivir bajo una potencia es que cuanto más creces, más te duele la cadena. Y Tenochtitlan está creciendo. Más gente, más producción, más organización, más guerreros con experiencia. Y eso despierta dos cosas al mismo tiempo. En Tenochtitlan, ambición. Podemos ser más que vasallos. En Azcapotzalco, desconfianza. Estos mexicas ya no son tan pequeños. Y cuando hay desconfianza en el poder, empiezan las maniobras. Presión, amenazas, exigencias más duras. La relación se vuelve más tensa, más frágil. El momento que lo cambia todo, la crisis tras la muerte del gran gobernante, y entonces llega el giro que suele aparecer en la historia una y otra vez. Cuando muere el gran líder, el sistema tiembla. Tras la muerte de Tezozomoc, en la década de 1420, las luchas internas por el poder tepaneca y el ascenso de un nuevo liderazgo, que las tradiciones mencionan con el nombre de Maxtla, vuelven el ambiente más peligroso. Lo que antes era un dominio calculado se transforma en una presión más agresiva.
En ese contexto, la situación de Tenochtitlán se vuelve crítica. Las crónicas indígenas y fuentes posteriores narran años de tensión extrema, intrigas y violencia política, incluyendo la muerte del tlatoani Chimalpopoca en circunstancias conflictivas. Sea cual sea el detalle exacto que cada fuente enfatiza, el resultado histórico es claro. Tenochtitlan llega al límite. Y cuando un pueblo llega al límite, ya no pregunta, ¿podemos aguantar? Pregunta, ¿a quién nos unimos para romper la cadena? Ahí aparece la figura de Itzcoatl como nuevo tlatoani, y sobre todo aparece el movimiento decisivo, buscar aliados entre los que también odian la hegemonía tepaneca. Y en ese tablero, el nombre que empieza a tomar fuerza como esperanza es Texcoco, con el retorno de un líder exiliado que quiere recuperar su ciudad, Nezahualcóyotl. Y así, sin saltar la historia, llegamos al puente perfecto hacia el siguiente tópico. Tenochtitlan ya aprendió a construir sobre agua, ya aprendió a sobrevivir bajo dominio. Ahora está lista para lo inevitable. 1428, la ruptura, la guerra contra Azcapotzalco y el nacimiento de la Triple Alianza. 9. 1428, la ruptura y el nacimiento de la Triple Alianza. Y ahora sí, después de años viviendo bajo la sombra de Azcapotzalco, después de pagar tributos y aprender a pelear para otros, Tenochtitlan llega a ese punto donde un pueblo ya no aguanta más. Es como una cuerda tensada durante décadas. Al principio se estira, luego cruje y un día se rompe. La situación era explosiva. Con la muerte de Tezosomoc, el dominio tepaneca deja de ser ese control calculado y se vuelve más agresivo, más inseguro, más lleno de intrigas. Para Tenochtitlan no era solo política, era supervivencia. Porque si el nuevo poder tepaneca decide aplastar a la isla, una ciudad sobre el agua puede ser asediada, aislada, estrangulada. Y los mexicas lo sabían. El momento de decidir, obedecer o apostar la vida. Imagínate a los líderes de Tenochtitlan mirando el lago de noche, viendo las luces en las orillas, escuchando rumores y entendiendo una verdad. Si no actuamos ahora, nunca actuaremos. Aquí aparece Itzcoatl como tlatoani y con él una idea clara. No basta con valentía, hace falta estrategia, porque Azcapotzalco seguía siendo fuerte. Enfrentarlos solos era suicidio. Entonces hacen lo que hacen los pueblos inteligentes cuando quieren cambiar el tablero. Buscan aliados. Texcoco, el aliado que también tenía una cuenta pendiente, y aquí entra Texcoco como pieza clave, porque Texcoco también había sufrido la presión tepaneca y su líder, Nezahualcóyotl, tenía su propia historia de exilio, pérdida y regreso. No era un hombre que quisiera un acuerdo bonito, era alguien que quería recuperar su lugar y su dignidad política. Así que el pacto empieza a tomar forma con una lógica simple. Tenochtitlan aporta fuerza militar creciente y una ciudad fortificada sobre el lago. Texcoco aporta prestigio político, liderazgo y una base regional fuerte. Y luego entra un tercer socio, Tlacopan, Tacuba, que representa a una parte tepaneca que rompe con Azcapotzalco y se une al nuevo bloque. La guerra, cuando el lago deja de ser defensa y se vuelve escenario. Ahora imagina la guerra como una serie de golpes calculados, movimientos por calzadas, canoas cruzando, mensajes llevados rápido, alianzas activándose. Ya no es una rebelión sin forma, es una coalición que sabe lo que quiere, derribar el centro del dominio tepaneca. Y cuando Azcapotzalco cae, no es solo la caída de una ciudad, es la caída de un sistema. Es como ver derrumbarse una torre que durante años proyectó sombra sobre todo el valle. En 1428, el resultado final es claro. Se rompe la hegemonía tepaneca y el poder se redistribuye. Nace la Triple Alianza, un pacto que redefine el valle. Y aquí viene lo más importante.
Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan no se quedan en ganamos y ya. Formalizan un acuerdo, la Triple Alianza. Este pacto no era una amistad romántica, era un diseño de poder, un contrato político-militar para sostener la victoria, coordinar campañas y organizar el tributo de los territorios sometidos. Y fíjate en el detalle que lo cambia todo. El tributo ya no va a Azcapotzalco, ahora fluye hacia los aliados, pero con el tiempo Tenochtitlan irá tomando el centro de gravedad del sistema. Tradicionalmente se habla de un reparto del tributo donde Tenochtitlan y Texcoco reciben la mayor parte y Tlacopan una porción menor. Eso crea un equilibrio inicial, pero también siembra algo inevitable. Quien recibe más recursos crece más rápido. La transformación interior, de ciudad resistente a capital con proyecto. Esta victoria no solo cambia el mapa, cambia el alma de Tenochtitlan. Porque una ciudad que gana una guerra así entiende algo peligroso. Podemos decidir el destino del valle y con esa seguridad vienen reformas, reorganización del poder, fortalecimiento del ejército, consolidación de jerarquías y una visión más ambiciosa de la ciudad como centro político y religioso. También se impulsa una narrativa histórica que presenta a los mexicas como pueblo elegido para gobernar, algo que refuerza la identidad y la disciplina interna, el puente perfecto hacia lo que sigue. Entonces, al cerrar este tópico, la imagen es esta. Tenochtitlan ya no es el refugio en el pantano, ya no es el vasallo que paga tributo, ahora es el corazón de una alianza que domina el valle. Y eso abre el siguiente paso de manera natural, casi inevitable. Si el poder ahora está en sus manos, la ciudad tiene que verse como capital, tiene que funcionar como capital, tiene que impresionar, organizar, conectar, administrar. Y ahí entramos al tópico 10. La metrópolis del lago, con calzadas, orden urbano y un centro sagrado que empieza a reflejar, en piedra y en ritual, el nuevo poder de Tenochtitlan. 10. La metrópolis del lago, calzadas, orden urbano y el centro sagrado. Y ahora, después de 1428, con la Triple Alianza en pie y Tenochtitlan sintiéndose por primera vez dueña de su destino, pasa algo inevitable. Una ciudad que gana poder necesita verse como poder. No basta con mandar, tienes que imponer respeto con la vista, con el orden, con la manera en que la ciudad funciona como si fuera un organismo perfecto. Imagínate la escena. Sigues parado en una isla, pero ya no estás mirando un asentamiento improvisado. Estás viendo una capital que empieza a pensar en grande, como si dijera: si el valle gira alrededor de nosotros, entonces nuestra ciudad tiene que ser el centro más claro, más organizado y más imponente. Ve las calzadas, caminos sobre el agua, como venas que conectan el corazón. Lo primero que cambia la sensación de Tenochtitlan es cómo se conecta con tierra firme. Porque una isla poderosa necesita entradas controladas. Y ahí aparecen las calzadas. Grandes caminos elevados que cruzan el lago como si fueran puentes interminables. No eran simples senderos, eran estructuras anchas, pensadas para el tránsito y para la defensa. Y aquí hay un detalle muy importante. No eran calzadas abiertas sin control. En varios tramos había puentes o secciones que podían retirarse o bloquearse, algo que convertía la ciudad en una fortaleza. O sea, Tenochtitlan se conectaba al mundo, pero sin dejar de protegerse del mundo. Y tú puedes imaginarlo, el sol reflejándose en el agua, canoas moviéndose abajo y encima la calzada con gente caminando, cargando mercancías, mensajeros corriendo, guardias vigilando. La ciudad ya no parece aislada, parece dominante, canales y puentes, una ciudad donde el agua es calle dentro de la ciudad. El agua no desaparece. Al contrario, se integra al diseño urbano.
Los canales se vuelven rutas de transporte tan normales como las calles. Y con eso viene algo que sorprende a cualquiera que lo imagina por primera vez. Tenochtitlan crece como una Venecia mesoamericana, pero con su propia lógica. Puentes pequeños conectando barrios, embarcaderos donde llegan canoas con maíz, sal, pescado, leña, cerámica. Zonas donde el tránsito acuático es constante y al mismo tiempo pasarelas y calles secas bien delimitadas. Esto no es un detalle estético, es administración, porque una capital necesita mover recursos sin parar y el lago bien usado hace eso posible. Barrios, calpulli y orden social. La ciudad dividida para funcionar. Con la expansión llega el orden interno. La ciudad se organiza en barrios o calpulli que funcionan como unidades de vida y trabajo. Cada calpulli tiene responsabilidades, producción, mantenimiento, entrenamiento, obligaciones comunitarias. Es como si la ciudad dijera, aquí nadie vive suelto. Todos pertenecen a un tejido y ese tejido sostiene lo cotidiano: limpieza, reparaciones, canales despejados, distribución de alimentos, vigilancia. Porque en una ciudad sobre agua, el desorden no es solo feo, es peligroso. El centro sagrado, el corazón que le da sentido a todo. Ahora llegamos al punto donde el espectador lo ve con claridad. El centro ceremonial, el recinto sagrado. Aquí está la esencia de Tenochtitlan como capital, un lugar donde política, religión y prestigio se vuelven una sola cosa. En el centro se levanta el templo mayor, que con el tiempo se amplía en etapas, creciendo como una montaña hecha por manos humanas. Y la idea simbólica es poderosa. El templo no está en un rincón, está en el corazón. Eso le dice a cualquiera que entra: esta ciudad tiene un centro, y ese centro ordena el resto. Piensa en las escalinatas, las plataformas, los patios, los altares, las esculturas, el sonido de los tambores en días ceremoniales, el olor del copal, incienso, el movimiento de sacerdotes y nobles. No era solo fe, era también una forma de mostrar estabilidad. Una capital que domina debe transmitir que su mundo tiene estructura, que su poder tiene justificación. Palacios, escuelas y disciplina. Gobernar no es solo conquistar a la par del recinto sagrado. Crecen los espacios de gobierno, palacios, patios, salas para consejos, viviendas nobles. Y algo que muchas veces se pasa por alto: también se fortalecen instituciones de formación. En el mundo mexica existían espacios educativos como el Calmecac, asociado a formación de élites y sacerdotes, y el Telpochcali, formación de jóvenes para disciplina y servicio. Sin convertirlo en escuela moderna, la idea es clara. Una ciudad imperial necesita preparar gente para gobernar, administrar, guerrear y mantener el orden. Y eso se nota en la cultura urbana. Una capital no puede vivir solo del impulso. Necesita continuidad. La ciudad como espectáculo de poder, sin dejar de ser una máquina práctica. Lo impresionante de Tenochtitlan en esta fase es que combina dos cosas a la vez: belleza y símbolo, templos, plazas, ceremonias, arquitectura, función y logística. Canales, calzadas, chinampas, mercados, barrios organizados. Esa mezcla es lo que transforma la isla en una metrópolis. Porque una ciudad puede tener templos, pero si no alimenta a su gente, cae. Y una ciudad puede producir comida, pero si no impone orden y respeto, no lidera. Tenochtitlan empieza a hacer ambas cosas, y el puente hacia el siguiente paso. Entonces, al terminar este tópico, la imagen es clara. Tenochtitlan ya no es solo la ciudad fundada por una señal. Ahora es una capital diseñada para durar, conectada por calzadas, atravesada por canales, sostenida por barrios y coronada por un centro sagrado que declara su grandeza. Pero aquí viene la pregunta que abre el siguiente episodio de forma natural.
Si la ciudad ya se volvió metrópolis, ¿cómo se asegura de no ser destruida por su propio entorno? Porque el lago, el mismo que la protege, también puede inundarla. Y la ciudad, mientras crece, necesita algo todavía más delicado: control del agua dulce, defensa contra inundaciones y obras hidráulicas gigantes. Si llegaste hasta aquí, ya estás viendo que Tenochtitlan no fue un cuento, fue una ciudad real que se levantó contra toda lógica. Entonces te pregunto algo directo: ¿en qué momento sentiste el mayor giro de la historia? ¿La Triple Alianza en 1428 o la entrada de Cortés en 1519? Déjalo en los comentarios porque leo todo. Y si quieres más historias completas así, suscríbete ahora y comparte este video con alguien que ame la historia. Así ayudas a que esta serie crezca y sigamos viajando por el mundo sin movernos del asiento. 11. Ingeniería para no morir, agua dulce, inundaciones y el Gran Dique. Y aquí llegamos a una verdad que suena simple, pero en Tenochtitlan era literalmente cuestión de vida o muerte. Una ciudad sobre un lago puede ser magnífica o puede ahogarse, porque el mismo Texcoco que te protege como foso natural también te pone una trampa. No toda el agua sirve para beber. Gran parte del lago era salobre, y eso significa que no podías depender de sacar agua del suelo, como si fuera un pozo normal. Se usaban pozos poco profundos para tareas domésticas, sí, pero para cocinar y beber hacía falta otra cosa: agua dulce, constante, controlada. El primer gran reto: traer agua potable a una ciudad en una isla. Imagínate el problema como si lo vivieras tú. La ciudad crece, hay más gente, más templos, más mercados, y de pronto descubres que el recurso más básico no está garantizado. Entonces aparece una obra que para su tiempo era una locura de ingeniería: un acueducto desde los manantiales de Chapultepec hasta Tenochtitlan. Las fuentes sitúan el inicio de esa primera obra alrededor de 1418. Durante el gobierno de Chimalpopoca. No estamos hablando de tuberías modernas, sino de una estructura levantada con materiales disponibles, atravesando zonas lacustres, cuidando desniveles, asegurando que el flujo no se corte. La idea era llevar el agua hasta depósitos y distribuirla por canales hacia sectores de la ciudad. Y aquí lo importante es lo que esto dice sobre Tenochtitlan. Ya no es solo una ciudad guerrera o religiosa, es una ciudad que entiende que sin infraestructura no hay imperio. El enemigo silencioso, la lluvia y las inundaciones. Pero ahora viene el golpe. El valle es traicionero. En años de lluvias fuertes, el nivel del agua cambia y el lago se vuelve impredecible. Las crónicas y estudios modernos mencionan grandes inundaciones en el siglo XV y una de las más recordadas es la de 1449, asociada a lluvias intensas que llega a dañar seriamente el funcionamiento urbano y, según relatos, destruye el primer acueducto. Pausa un segundo y siente lo que significa. No es solo se mojó la calle. Es que se te inundan casas, se te arruinan caminos, se te complica el alimento, se altera el comercio y además te quedas sin agua potable confiable. Es como si la ciudad entera se quedara sin respiración por semanas. El gran movimiento: pedir ayuda y levantar una muralla contra el lago. Y aquí entra una figura clave del valle, Nezahualcóyotl, Tlatoani de Texcoco, famoso por su visión política y por proyectos hidráulicos. Ante el riesgo constante de inundación, se impulsa una obra monumental, el Albarradón, dique de Nezahualcóyotl, una especie de gran barrera para controlar las aguas del lago y proteger la ciudad. Las fuentes lo sitúan alrededor de 1445 o 1449, en respuesta a inundaciones registradas en esos años, a veces mencionadas como 1442 o 1446, según la tradición consultada. Ahora imagínate esa construcción: miles de trabajadores, troncos gruesos, piedra, relleno, una línea larguísima atravesando el lago.
Algunas estimaciones describen el dique con aproximadamente 16 kilómetros de longitud, con la función de dividir aguas y reducir el impacto de crecidas sobre la zona de Tenochtitlan. No era un muro bonito, era un escudo para que la capital no desapareciera bajo el agua. Y lo más interesante es el efecto político. Una obra así no solo protege, demuestra poder. Porque si puedes movilizar gente, recursos y coordinación para domar un lago, el valle entero entiende que Tenochtitlan y sus aliados no están improvisando, están construyendo algo destinado a durar. Segundo intento, reconstruir el agua dulce con más fuerza. Después del desastre, la solución no es rendirse, sino hacerlo mejor. Se habla de un segundo acueducto de Chapultepec, ordenado con apoyo de Nezahualcóyotl, usando materiales más resistentes. Algunas fuentes mencionan un proceso largo de obras entre 1454 y 1466 para consolidar el sistema, ya bajo el liderazgo de Moctezuma I en Tenochtitlan. Es decir, el agua dulce deja de ser un lujo y se convierte en política de Estado. Y aquí queda sembrada la tensión del futuro. Al cerrar este tópico, quédate con esta imagen. Tenochtitlan es brillante, sí, pero también es frágil. Para mantenerse, necesita dominar dos cosas al mismo tiempo: la guerra y el agua. Y justo cuando la ciudad logra ese equilibrio, cuando ya puede protegerse y abastecerse, entra en su etapa de mayor fuerza. Pero también empieza a acumular algo inevitable: tensiones internas y externas. Porque un imperio que crece con tributos y expansión siempre genera resentimientos. Y ahí entramos al siguiente paso, el tópico 12, la cima del imperio, y las grietas que empiezan a aparecer por dentro. 12. El imperio en su cima, tributos, expansión y tensiones internas. Y ahora que Tenochtitlan ya aprendió a dominar lo más difícil, el agua, las inundaciones, el abastecimiento, pasa lo inevitable. Una capital que se sostiene empieza a expandirse. Porque cuando una ciudad tiene comida, rutas, calzadas, canales y un centro sagrado que impone respeto, también tiene algo que el valle entiende muy bien: capacidad de mandar. Imagina a Tenochtitlan en este punto como una máquina enorme que no se detiene. En el centro, el recinto sagrado con sus ceremonias. Alrededor, barrios funcionando como engranajes. Y por las calzadas y canales, el flujo constante de gente y mercancías. Pero ahora el flujo cambia de tamaño. Ya no es solo comercio local. Empiezan a llegar tributos de regiones cada vez más lejanas. El tributo, la sangre que alimenta al imperio. Aquí el tributo se vuelve el corazón económico del sistema. Y no es un detalle menor. El tributo era la forma en que el poder se materializaba. Si tú dominabas a un altepetl o una región, no solo ganabas prestigio, ganabas entregas periódicas de productos. ¿Y qué llegaba a Tenochtitlan? Cosas que te pintan un mapa mental del imperio: mantas de algodón, cacao, plumas finas, sal, maíz, frijol, chile, obsidiana, cerámica, madera, cobre, piedra verde, pieles, tintes. Cada carga era una prueba de que el centro mandaba y la periferia obedecía. Y aquí la imagen es poderosa: canoas y caravanas entrando, depósitos llenándose, funcionarios contando, registrando, distribuyendo, porque el tributo no era saqueo sin control, era un sistema. Y cuanto más grande se hacía el imperio, más grande se hacía la administración. La expansión, guerra, alianzas y una lógica fría. Tenochtitlan no se expande por capricho, se expande por necesidad y por lógica política. Si dependes de tributos, quieres asegurar rutas. Si quieres asegurar rutas, necesitas controlar regiones estratégicas. Y así, campaña tras campaña, la Triple Alianza, con Tenochtitlan cada vez más dominante, va ampliando su influencia en Mesoamérica. Y aquí aparece algo importante: no todo territorio era conquistado igual.
A veces se imponía dominio directo, a veces se exigían tributos y se dejaba a líderes locales en su sitio siempre que obedecieran. Y cuando había resistencia, el mensaje era claro. El castigo podía ser duro, porque el imperio se sostenía en un principio simple. Si una región se rebela y nadie lo paga, otras regiones imitan la rebelión. Entonces, el ejército se convierte en institución central. Surgen órdenes guerreras con prestigio, y el mérito militar abre puertas sociales. La guerra no era solo pelear, era una escalera de estatus, una forma de pertenecer al corazón del poder, el lado humano, riqueza en el centro, presión en la periferia. Pero aquí viene la otra cara, la que prepara la caída futura, aunque todavía no se note. Cuanto más tributo pides, más resentimiento acumulas. Para la capital, el tributo significa abundancia y grandeza. Para muchos pueblos sometidos, el tributo significa carga, obligación, humillación. Y esa diferencia se siente en el ambiente, aunque no se diga en voz alta. Tú puedes imaginarlo. En Tenochtitlan, nobles con mantas finas, mercados llenos, ceremonias grandiosas. En ciertos pueblos tributarios, gente trabajando más para cumplir cuotas, viendo cómo parte de su producción sale hacia el centro. Y ahí se va sembrando una tensión silenciosa. Algún día esto puede cambiar, si aparece una oportunidad. La tensión interna, cuando el poder también se pelea en casa, y no solo hay tensión hacia afuera, también hay tensión adentro, porque el poder, cuando crece, crea competencia. ¿Quién controla más? ¿Qué linajes ganan más prestigio? ¿Qué ciudad pesa más dentro de la alianza? Y aquí entra un hecho clave que marca esta etapa: la relación entre Tenochtitlan y Tlatelolco. Por años, Tlatelolco fue la ciudad hermana con el gran mercado, el corazón comercial. Pero cuando una capital imperial crece, no suele tolerar un centro rival demasiado autónomo al lado. Así que llega el momento en que esa rivalidad se resuelve por la vía más típica de la historia, por fuerza y por política. En el siglo XV, bajo el gobierno de Axayácatl, Tenochtitlan somete a Tlatelolco, 1473, según las fuentes más citadas, integrándola más directamente bajo su control. Y aquí el mensaje es brutalmente claro. El mercado puede ser gigantesco, pero el mando final lo quiere el centro imperial. Esto no destruye el comercio, al contrario, lo reordena, pero deja una marca. Incluso dentro de la misma isla, el poder se impone. Un imperio brillante, pero no invulnerable. Y mientras el imperio está arriba, también aparecen recordatorios de fragilidad. Sequías, presiones demográficas, necesidades crecientes. La ciudad es enorme, y alimentar a una población grande exige que el sistema nunca falle. Esa necesidad constante de recursos empuja a seguir expandiendo y asegurando tributos. Entonces, al final de este tópico, quédate con esta imagen completa. Tenochtitlan está en su cima, riqueza entrando, templos creciendo, ejército fuerte, mercados vibrando, tributos fluyendo. Pero debajo de esa grandeza, como pequeñas grietas, ya existen dos tensiones peligrosas. 1. El resentimiento de muchos pueblos sometidos. 2. La concentración de poder en un centro que cada vez exige más. Y esa combinación prepara el terreno perfecto para el siguiente paso, el tópico 13. Cuando Tenochtitlan parece intocable y el mundo mexica está en su máximo esplendor, aparece una noticia desde la costa que suena imposible y todo el sistema empieza a mirar hacia un nuevo tipo de amenaza. 13. Moctezuma II y el mundo tocando la puerta. 1519. Y ahora imagina esto. Vienes del tópico 12 con un imperio en su cima. Tributos llegando, mercados rebosando, templos creciendo y una capital que se siente el centro del universo.
Pero justo cuando un poder cree que ya lo entiende todo, la historia trae algo que no encaja en sus categorías. Porque en 1519 la noticia llega como un rumor raro, de esos que al principio parecen exageración de pescadores y luego se vuelve un problema de Estado. Han aparecido hombres extraños en la costa del Golfo. El imperio en manos de Moctezuma II. Orden, control y tensión contenida. En ese momento gobierna Moctezuma II, Motecuxoma Xocoyotzin, un tlatoani con enorme autoridad, heredero de una maquinaria imperial sofisticada. Tenochtitlan no es una ciudad improvisada. Es una capital con jerarquías, con burocracia, con redes de mensajeros, con control tributario. Pero también es una capital que carga tensiones. Pueblos sometidos cansados, regiones que obedecen por miedo o por cálculo y rivales que esperan una oportunidad. Moctezuma lo sabe y por eso, cuando llegan los reportes de la costa, no los toma como curiosidad. Los toma como amenaza incierta. Los hombres del mar, barcos, hierro, pólvora y un choque mental. Aquí la escena es casi inevitable en la mente. Costas cálidas, palmeras, arena y de pronto barcos que no parecen canoas ni balsas de comercio. Traen hombres con armaduras, armas desconocidas para muchos y animales que en el centro de México no eran parte del día a día. Caballos. Más allá del detalle técnico, lo importante es el impacto psicológico. El mundo mexica era poderoso, sí, pero esta llegada trae algo que desordena la percepción. No es solo otro pueblo del mapa. Es otra forma de guerra, otra forma de negociar, otra forma de ocupar territorio. Y el nombre que empieza a circular es el de Hernán Cortés. Diplomacia primero, mensajeros, regalos y medir al enemigo. Moctezuma actúa como actúa un gobernante imperial. Manda emisarios, observa, pregunta, intenta comprender. En Mesoamérica, el intercambio de regalos no era amabilidad, era política. Era una manera de decir, sé quién eres y tú sabes quién soy yo. Cortés, por su parte, hace lo mismo. Aprende rápido a moverse con intérpretes y alianzas. Y aquí entra un punto decisivo. Los españoles no avanzan solos. Consiguen apoyos locales. Y entre sus figuras de traducción y mediación aparecen nombres como Malintzin, Doña Marina y Jerónimo de Aguilar, que ayudan a comunicar, negociar, manipular y entender el tablero, la llave inesperada. Pueblos que no quieren seguir pagando tributo. Y aquí ocurre lo que conecta perfecto con el tópico 12. El resentimiento acumulado. Porque cuando Cortés se mueve por la costa y el interior, encuentra pueblos que no ven a Tenochtitlan como civilización hermana, sino como poder dominante. En esa ruta se dan alianzas claves, y la más famosa por su impacto histórico es Tlaxcala, un enemigo tradicional del poder mexica. Tras combates y negociación, Tlaxcala termina uniéndose a los españoles. Y ese es el detalle que cambia todo. Ya no es un grupo pequeño de extranjeros, es una fuerza que empieza a multiplicarse con aliados locales. La guerra deja de ser solo tecnología, se vuelve política, el camino hacia el corazón, Cholula y el clima de sospecha. Mientras avanzan hacia el valle, crece la desconfianza. En ese ambiente ocurre el episodio de Cholula, narrado en varias fuentes como un momento sangriento y polémico, donde los españoles y sus aliados atacan en la ciudad. Más allá de interpretaciones, lo que importa para la historia es el efecto. El miedo se dispara, los rumores crecen, y cada paso hacia Tenochtitlan se vuelve más tenso. Ahora imagina lo que se siente en la capital. Mensajeros llegando sin parar, relatos contradictorios, nobles discutiendo, sacerdotes interpretando señales y Moctezuma cargando el peso de una pregunta imposible. ¿Los enfrento lejos o los recibo y los controlo desde adentro? El 8 de noviembre de 1519, la entrada a Tenochtitlan. Y entonces llega una de las escenas más famosas de la historia, la entrada de Cortés a Tenochtitlan.
Piensa en las calzadas sobre el agua, en la ciudad levantándose como una visión. Templos, canales, puentes, mercados. Para muchos europeos aquello fue asombroso y para los mexicas aquello era su casa. Pero ese día su casa se llena de un silencio raro porque están dejando entrar a un grupo armado que no termina de encajar en su lógica. Moctezuma recibe a Cortés con el protocolo de un gobernante. Hay intercambio de palabras y regalos, hay cortesía formal, pero debajo de esa cortesía hay una tensión que se puede cortar. Nadie sabe si eso es una visita o el inicio de una ocupación. Y aquí empieza el verdadero peligro. Cuando el extraño entra al centro, ya no es fácil expulsarlo sin incendiar todo el sistema. Y la situación se vuelve más frágil cuando los españoles terminan tomando a Moctezuma como rehén dentro de su propia capital, intentando gobernar a través de él. 14. En 1520, el punto de quiebre, masacre, huida y enfermedad. Venimos del momento más tenso posible. Los españoles ya están dentro de Tenochtitlan y Moctezuma II, el Tlatoani, la voz del imperio, está bajo control en su propia capital. Y aquí pasa algo que la historia repite 1000 veces. Cuando el poder queda atrapado en su propio palacio, la ciudad entera empieza a arder por dentro, aunque todavía no haya fuego visible. La chispa, miedo, sospecha y un festival sagrado que termina en sangre. En 1520, la tensión explota durante una festividad religiosa muy importante. Toxcatl. Imagina la plaza, el ambiente ceremonial, la música de tambores, los cantos, los adornos, la gente reunida con una mezcla de devoción y orgullo. Para los mexicas, esto no era un evento social, era parte del orden del mundo. Pero en ese clima, los españoles y sus aliados están nerviosos, desconfiados, sintiéndose rodeados. Y ocurre el hecho que rompe toda posibilidad de convivencia, una matanza dentro del recinto ceremonial, tradicionalmente atribuida a Pedro de Alvarado, mientras Cortés estaba fuera. La ciudad siente que no se trató de un accidente. Lo vive como una profanación y una agresión directa, y cuando una capital imperial siente que han tocado su corazón sagrado, la respuesta no tarda. La ciudad se levanta, de huésped a enemigo. Después de ese golpe, Tenochtitlan cambia de rostro. Ya no es una ciudad que observa a los recién llegados. Ahora es una ciudad que los cerca, los vigila, los hostiga. Las calzadas, los canales, los puentes, todo lo que antes parecía una maravilla urbana se convierte en un tablero de guerra. Cortés regresa a la ciudad en medio del caos y lo que encuentra es una realidad brutal. La situación ya no se controla con discursos ni regalos. Los españoles quedan encerrados en su propio refugio, rodeados por una población que conoce cada esquina, cada canal, cada paso. Moctezuma, la crisis del mando y el vacío que se abre. En ese punto, los españoles intentan usar a Moctezuma como mediador, que hable, que calme, que ordene. Pero el problema es que la autoridad ya está herida. Muchos mexicas no lo ven como un gobernante libre, sino como alguien condicionado. Y la historia aquí se vuelve dolorosa y confusa, porque las fuentes difieren en detalles. Moctezuma muere en este periodo, en medio del levantamiento y el caos político. Y con su muerte, lo que queda es un vacío peligroso. Si antes había un centro de mando reconocible, ahora la ciudad necesita un liderazgo de guerra y la resistencia se endurece. La noche triste, la huida desesperada por las calzadas, 30 de junio, 1 de julio de 1520. Y entonces llega una de esas noches que se quedan pegadas a la memoria de los pueblos. La retirada española por las calzadas, conocida como la Noche Triste. Imagínala como una escena de tensión pura, oscuridad, lluvia o humedad, el sonido del agua chocando con los pilotes, pasos apresurados, cargas pesadas, silencio forzado y de pronto gritos, alarma, ataque, porque escapar de una isla-ciudad no es como salir por una puerta.
Tienes rutas limitadas, y cuando tus rutas son calzadas sobre el agua, cada puente y cada corte puede ser una trampa. La retirada termina en desastre para los españoles. Pérdidas enormes, confusión, caída de hombres y materiales. No es una retirada elegante, es supervivencia a golpes. Y aun cuando logran salir y más tarde librar combates en el camino, queda una certeza. Tenochtitlan no fue conquistada en 1519, fue defendida con furia. Y entonces llega el enemigo invisible, la viruela. Pero aquí la historia se vuelve todavía más trágica, porque aparece un factor que no depende de estrategia ni de valentía: la viruela. En 1520, la epidemia entra y se expande por la cuenca de México, y en una ciudad densamente poblada, con barrios conectados, mercados, vida urbana intensa, la enfermedad corre rápido. Imagínate el impacto. Casas cerradas, familias enteras enfermas, rituales alterados, líderes debilitados, una ciudad que, además de pelear, ahora también pierde fuerzas por dentro. La viruela no solo causa muerte, rompe la capacidad de defensa. Faltan guerreros sanos, faltan remeros, faltan manos para reparar, para cargar, para sostener el día a día. Y en medio de esa catástrofe, la dirección política también sufre. Incluso líderes importantes del bando mexica mueren en ese periodo. El puente hacia el final. Tenochtitlan resiste, pero queda herida. Al cerrar este tópico, quédate con esta imagen. 1520 es el año en que todo se parte. La convivencia se rompe con violencia. La ciudad se levanta y expulsa al invasor en una retirada traumática. Y justo cuando la resistencia parece victoriosa, llega la epidemia y deja a Tenochtitlan herida, agotada, con menos capacidad para sostener una guerra larga. Y así llegamos al final de la historia completa de Tenochtitlan, pero no a un final que se apaga como una luz. Llegamos a ese tipo de final que se queda contigo, porque lo que cayó en 1521 no fue solo una ciudad, fue un mundo entero, intentando resistir el choque de una era nueva. Si lo piensas, Tenochtitlan es la historia de cualquiera que alguna vez se sintió empujado al borde. Los mexicas fueron forasteros, fueron rechazados, vivieron con la presión de demostrar que merecían existir, y aún así hicieron lo imposible. Levantaron tierra sobre agua, construyeron orden en medio del caos y transformaron un pantano en una capital que dejó al mundo sin palabras. Y aquí es donde duele, porque por más grande que fuera, también fue frágil. La guerra, las alianzas rotas, el hambre y esa enfermedad invisible que no se combate con valentía, la viruela, abrieron heridas que una ciudad, por poderosa que sea, no siempre puede cerrar a tiempo. Y tal vez por eso esta historia nos toca tanto, porque nos recuerda que la vida también tiene asedios, momentos donde sientes que te falta aire, donde el mundo te rodea y te exige más de lo que crees poder dar. Pero la solución que Tenochtitlan nos deja no es negar el dolor, es aprender de su fuerza, construir con lo que tienes, organizarte, buscar aliados correctos, cuidar tus recursos y levantar tu identidad incluso cuando el suelo tiembla. Porque ellos no fueron grandes por tener suerte, fueron grandes por convertir la dificultad en estructura. Y si hoy tú estás en tu propia isla, sintiendo que todo es pesado, que todo cuesta, que nadie entiende lo que cargas, recuerda esto: la historia de Tenochtitlan demuestra que incluso en el lugar más improbable pueden hacer algo inmenso. No necesitas un terreno perfecto, necesitas una decisión firme y un paso constante. Porque Tenochtitlan, aunque fue enterrada bajo otra ciudad, nunca desapareció del todo. Sigue ahí, debajo de las calles modernas, como una voz antigua diciendo: yo existí, yo resistí, yo construí. Y si tú tomas esa voz para tu vida, entonces esta historia no termina hoy. Empieza a trabajar dentro de ti. Y ahora que terminamos la historia completa de Tenochtitlan,
Te dejo una última pregunta que vale oro. Si tú hubieras estado allí en 1520, 1521, ¿habrías resistido hasta el final? ¿O habrías buscado otra salida para salvar a tu gente? Respóndeme en los comentarios, porque tu respuesta dice mucho. Y antes de irte, suscríbete, activa la campanita y mira el próximo video de la serie, porque aquí no contamos historia a medias, la contamos completa, con contexto, emoción y verdad.